que tenían que ver con administración de negocio, con temas financieros. Por ejemplo, encontrar en una de estas oficinas un plan de venta en el que aparece indicado que el cliente es el señor Otto Pérez Molina, que se trataba de una adquisición de inmueble o tener documentos como cotizaciones para blindajes de vehículos particulares a nombre del señor Otto Pérez Molina, pero entregados, según lo que se lee, atención, a Juan Carlos Monzón, que se encontraban boletos electrónicos aéreos de viajes realizados aún antes de ser elegidos presidente y vicepresidenta de la República, los señores Otto Pérez y Roxana Baldetti, o que se hallaron cheques a favor de Roxana Baldetti en la oficina de Salvador Estuardo González, varios cheques y mucha otra documentación que no presentamos en el momento de ahora, pero que son reveladoras que en esos centros también había como una administración de negocios de los señores presidente y vicepresidenta para entonces, porque había aún de documentos, facturas de compra a nombre del señor Mariano Paz o de Roxana Baldetti o de los de grupo familiar. Pero adicionalmente se encontraron evidencias que ya relacionaban con la organización delictiva. Y así, por ejemplo, tuvimos acceso a unas tablas de control de cobros de la organización, unos listados como este que observan ustedes, semana del 2 al 6 de septiembre del 2014, en el que se indica quién es el consignatario, póliza, rampa, el tipo de mercadería. Al extremo derecho, R1, que significa la recaudación oficial, es decir, la recaudación de los impuestos que se obtiene, de los aranceles. Pero en la parte inferior ya hay una distribución de esos 426.000 quetzales que vemos en la penúltima columna, totalizados 426.000 quetzales, que son sobornos. Y esos 426.000 quetzales aparecen en este cuadro, que es de la semana del 2 al 6 de septiembre del 2014. 259.860 quetzales, y luego otros integrantes de esta participación en la distribución que lleva a los mismos 426.000 quetzales que se señalaban en el cuadro. Tablas de control de recaudación oficial conocidas a los mismos 426.000 quetzales que se señalaban en el cuadro.
tablas de control de recaudación oficial, conocidas, reitero, por la organización denominadas como R1, y de la recaudación delictiva, es decir, de los sobornos, conocidos como R2. Por ejemplo, que en la semana del 28 de julio al 2 de agosto se obtuvo en el sur 32.300. Recuerdan además que esta organización estaba en sur, centro, norte. Discriminados pues de la manera como vemos un R1 con el valor de lo recaudado para el fisco nacional, pero un R2, un porcentaje de ese que era lo recaudado para los particulares beneficios de los integrantes de la organización. Un control de cobros y distribución de sobornos. Estos cuadros son originales de los equipos que tenía en su poder miembros de la organización. Es decir, estos no son cuadros elaborados por los investigadores. Estos son los cuadros que quienes tenían el control financiero en la distribución de la organización llevaban, afortunadamente, con mucho orden. Afortunadamente, porque nos va a permitir en el análisis financiero una mayor exactitud en la determinación, que naturalmente todo esto luego tendrá que ser contrastado con otros elementos de prueba, con los movimientos bancarios, etcétera. Pero esta es documentación, digámoslo así, suministrada por la propia organización. Y entonces aparece resumen de esta entrega. En el sur, un total de 1.352.000 quetzales, de los que al nivel 1-2 corresponden 676.000 quetzales, es decir, el 50%, y a la estructura 676.000 quetzales, esto es el otro 50%, para, en esta primera aduanas del sur, semana del 5 de mayo del 2014 al 31 de mayo del 2014. En el centro, en el norte, para llegar a un total en este reporte, porque además hay que aclarar que había varios recaudadores. Por eso, en la relación de estos ingresos aparecen fechas coincidentes, porque provienen probablemente de esos diversos recaudadores que en todo caso sabemos que existían y están además privados de libertad. Que para un total entonces en ese primer reporte de 1.741.000 quetzales, al nivel 1 y 2 le corresponde el 50%, 870.500 quetzales, y a la estructura, es decir, a todo esto que habíamos visto el 16 de abril, el otro 50%, 870.000 quetzales. Otra entrega también del mes de mayo del 2014, de agosto del 2013, de mayo a junio del 2014, de mayo del 2014, en fin, todo esto que totalizaba 3.238.000 quetzales, de los cuales el 50%, 1.619.000, correspondía al nivel 1 y 2, y a la estructura 1.619.000, el otro 50%, indicando que fue del 5 de mayo del 2014 a 31 de mayo del 2014. Otro cuadro, identificado como afiches última generación y traslape,
en el archivo digital en el que se halló, que aparece también una distribución, el 64%, que equivale, según esta precisa operación, a 2.652.400 quetzales, de los que ya desglosados el 50%, 2.072.187,50 quetzales, se separa de otros dos desgloses en un 7%, 310.823,13, y si advierten ustedes a la izquierda las iniciales JC, que significa sin duda Juan Carlos, y que a continuación el 6.5% para EG, que es Estuardo González, 290.106 quetzales, y que después de toda la descripción que se hace, la relación, encontramos entonces ya en la parte inferior derecha cómo es que se produce la distribución. Para 1 y 2, 2.072.187 quetzales. Para MCJ, que quiere decir Monzón Carlos Juan, es decir, para Juan Carlos Monzón, 310.828. Y para AGE, que quiere decir Álvarez González Estuardo, 290.106 quetzales. Era pues esta forma de distribución que acabo de reseñar la que aparece indicada en este último cuadro. Una columna, si volvemos al cuadro anterior, una columna en la que aparece la columna C de porcentajes de distribución, el 64, que se desglosa en 50, 7.5 y 6.5, y luego una columna M en la que se señala beneficiarios 1 y 2, MCJ, AGE, y una columna N en la que están las cantidades que a cada uno de estos se les asigna. Pero además, una gran sorpresa que nos encontramos en la oficina del señor Salvador Estuardo González, un memorándum dirigido al señor presidente de la República denominado Control de Aduanas. Y en este documento, que está fechado el 13 de abril del 2015, es decir, 3 días antes de los operativos que se realizaron para desarticular esta organización, en este documento, el señor González Álvarez, conocido como ECO, le hace un reporte al presidente de la República de las acciones que, según expresa ese documento, adelantó conforme a sus instrucciones, dice el documento. Memorándum. Antecedentes. Conforme a sus instrucciones, se efectuó un diagnóstico para identificar las debilidades en la recaudación de los tributos aduaneros, derechos arancelarios a la importación y el impuesto al valor agregado. Luego, otro capítulo, resultados del diagnóstico, alternativas planteadas para la solución de la problemática. Todo esto es un estudio que hace Salvador Estuardo González y que, para todavía mayor sorpresa, aparece en las consideraciones generales que las actividades que conlleven la auditoría concurrente a su referencia podrá ser de conocimiento. Guatemala, sí, derivado que se reconocerían los esfuerzos del gobierno para alcanzar las metas de recaudación, etc.